Yala, ¿cómo están? Es un placer verlos. El día de hoy les traigo un video de una secuela que me han estado pidiendo mucho, y sería el resultado del por qué Andrew Garfield se la pasa llorando en No Way Home. Yo soy Tony Stark, y estas son las curiosidades, easter eggs y las cosas que no viste de Amazing Spider-Man 2. Su secuela comienza mostrándonos el sonido y mecanismo de un reloj, algo de suma importancia al final de esta historia. Vemos que dicho reloj pertenece al padre de Peter, o sea Richard, quien, como ya sabemos, experimentaba con arañas. Algo curioso es que dicho reloj marca las 6:42, la cual es una referencia al cómic de Amazing Spider-Man número 642, que trata sobre cómo Otto Octavius intenta robar el ADN del hijo de Harry Osborn, esto con la finalidad de poder curarse de una peligrosa enfermedad, muy similar a la trama de esta historia. En el carnet de Richard vemos el número 473, que es una referencia al cómic de Amazing Spider-Man con el mismo número, relacionado con los famosos tótems arácnidos. Richard sabía que Oscorp le daría mal uso a su investigación, así que elimina todo rastro de él, huyendo junto a Mary y dejando al pequeño Peter con sus tíos para su protección. Su avión es saboteado por un espía. Richards logra enviar un respaldo, pero lamentablemente Mary fallece y el avión es derribado. Algo muy parecido sucede en los cómics, ya que estos dos eran espías de la CIA. Fueron a investigar a Red Skull, lamentablemente son descubiertos y su avión es derribado por Carl Fierce, quien convenientemente es el hermano de Gustav Fierce, el hombre misterioso que vimos en la peli anterior. Parker ahora estrena un bonito y llamativo disfraz, muy parecido a su versión Ultimate de los cómics. Cae de los cielos balanceándose por los edificios y trabajando junto a la policía para detener a Alexei Sitkevich, quien había robado una gran cantidad de plutonio de Oscorp. En los cómics, este chico de nacionalidad rusa es conocido como el villano Rhino, un mafioso que fue sometido a una experimentación con químicos y radiación, obteniendo superfuerza y velocidad, además de una cubierta de piel artificial en forma de rinoceronte que le otorga una gran durabilidad. Cuando Peter habla con él, le dice que lo llame sorprendente, como el título de sus cómics. En el camino, Peter salva a un sujeto de anteojos algo desalineado y bruto, de nombre Max Dillon, del cual hablaremos más adelante. Logra obtener los frascos de plutonio, mientras su celular comienza a sonar con el tono de la famosa canción de la serie animada de los 60s. Gwen se comunica con él, ya que era el día de su graduación en Midtown y era algo tarde. Sin embargo, dentro de él sabía que había roto la promesa que le había hecho al Capitán Stacy, y su cargo de conciencia hacía que lo viera en todos lados. En el camino, Peter detiene un camión salvando a varios civiles, y en un costado vemos el nombre del diario El Clarín de J.J. Jameson. Peter detiene a Alexei bajando sus pantalones. Vemos que tiene un tatuaje de la Unión Soviética, y en su ropa interior vemos rinocerontes como una referencia a su personaje de los cómics. Peter llega justo a tiempo para recibir su diploma. Besa a Gwen, mientras escuchamos Pompa y Circunstancia de Edward Elgar de 1904. Teniendo un vistazo de nuestro viejito favorito, Stanley, May felicita al chico recordando a su tío. Vuelve a besar a Gwen, mientras que el loquito seguía viendo al capitán, por lo que, llegando la noche, Peter decide terminar su relación con la chica Poor Things. Mientras tanto, Peter seguía con su papel de héroe salvando civiles. Ayuda a este pequeño de nombre Jorge. Algo curioso es que es el nombre real del actor, Jorge Vega. Durante sus misiones, el traje de Peter presenta algunos daños. Es manchado por pintura, plumas e incluso llega a perder uno de sus ojos. Vemos que charla con una chica disfrazada de la Estatua de la Libertad en Lincoln Center, con otras personas con disfraces, algo que la gente acostumbra hacer en ese sitio en la vida real. Se va del lugar imitando el famoso movimiento de Buster Keaton en la película Cops de 1922. Una tienda es asaltada, teniendo un cameo del actor Adrián Martínez. Peter lo salva, admirando el diario El Clarín, y al no tener una buena foto del trepamuros, decide enviar algunas fotos para conseguir empleo ahí, justo como sucede en los cómics. Y aunque la vida de héroe era algo cansada, Peter siempre seguía al pendiente de Gwen. En el cuarto de Peter tenemos un vistazo a la presidenta birmana de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi, y un póster del Empire State, el edificio favorito de este Spider-Man, donde se pone a pensar cosas. Un póster de la película Blow Up de 1966, Einstein, Ramones y el documental Dogtown and the Zeta Boys del 2001. Se topa de nuevo con el antiguo portafolio de su padre, pensando que lo había abandonado de niño, guardándolo con enojo en el closet. Nos vamos a la casa del famoso Max, quien se había vuelto muy fan de Spider-Man después de que este lo salvó. Vemos un póster de un musical de Spider-Man, dirigido por Julia Taymor, obra que existió en la vida real, llamada Spider-Man Turn of the Dark del 2011, y otro vistazo al famoso vocalista de YouTube, Bono, quien fue el encargado de la composición musical. Tenemos un artículo, pero con la foto del traje de Tobey Maguire. En otro artículo vemos el nombre de Arachnoman, el cual en los cómics es una película que parodia a Spider-Man, un póster de Tesla junto a su bobina eléctrica, y esto es más que obvio, porque en los cómics, Maxwell Dillon es conocido como el supervillano Electro. De hecho, este pastel de cumpleaños tiene los colores de su traje original de los cómics. Él era un ingeniero eléctrico que tras sufrir un accidente con electricidad, causó un cambio mutagénico que lo transformó en un condensador eléctrico vivo, capaz de generar grandes cantidades de electricidad
con la capacidad de cargarse y deslizarse a través de las líneas eléctricas. El aspecto de esta versión de Max es más parecida a su versión Ultimate. Peter le envía fotos al Clarín a través de su correo. Max trabajaba como ingeniero eléctrico en Oscorp, siendo regañado por Alistair Smithy, quien en los cómics era el hijo del difunto Spencer Smithy, un científico loco que crea unos robots con el fin de acabar con Peter. Spencer falla en su misión, muriendo en el proceso. Alistair culpa a la araña y jura destruirlo, sufriendo un problema en su columna. Él mejora los robots de su padre y con su habilidad genética crea un caparazón bioorgánico que usa como arma, aumentando su fuerza, agilidad y durabilidad. En eso vemos la llegada del señorito rico y mejor amigo de Peter, Harry Osborn, quien había regresado a su hogar ya que su padre Norman se encontraba muy grave de salud. Esto debido a una horrorosa enfermedad hereditaria llamada hipodisplasia retroviral. Y al ser genética, Harry también la iba a heredar, comenzando con una simple temblorina en su mano. Harry le reclama a Norman el haberlo abandonado en internados y academias de estudio. Sin embargo, en los cómics, Harry se gradúa junto con Peter. El aspecto verde de Norman con uñas largas es una referencia a su transformación del Duende Verde. Norman le entrega a Harry una memoria con todas sus investigaciones para que él pueda descifrar y lograr curar su enfermedad. Peter mantenía un debate con Jameson a través de correo, demostrando su desprecio por el arácnido como en los cómics. May le pide huevos como en su pelea anterior, además de que Peter busca empleo en Oscorp. En el noticiero se da el aviso sobre el deceso de Norman por el presentador Patrick Kernan. Este mismo presentador ha tenido cameos también como presentador de noticias dentro del UCM. En la habitación de Norman, un enfermero lleva una cápsula, ya que su finalidad era criogenizar su cabeza para que en un futuro puedan volverlo a la vida, ¿sí? Como en Dingo Channel. Mientras tanto, en Oscorp, Max es enviado a reparar una red eléctrica, teniendo un accidente cayendo en un estanque con anguilas eléctricas, las cuales estaban alteradas genéticamente. En los cómics no fue por anguilas y en su versión Ultimate fue gracias a que Hammer intentó recrear el suero de super soldado. Harry ahora había heredado el legado de su padre, manteniendo una junta con la mesa directiva para decidir el futuro de Oscorp, teniendo un vistazo a Felicia Hardy, quien en los cómics, durante su juventud, fue abusada por un sujeto. Ella, llena de ira, decide aprender varios estilos de lucha y acrobacias para vengarse. Sin embargo, dicho sujeto sufrió un accidente automovilístico y murió. Así que Felicia utilizó estas habilidades para dedicarse al robo, tomando el alias de Black Cat, teniendo algunos encuentrillos con Spider-Man. Peter se reencuentra con su amigo Harry para darle el pésame, manteniendo una charla sobre su infancia y el tiempo que estuvieron separados. Después del accidente, Dillon fue dado por muerto, pero Chispitas despierta teniendo un horrible aspecto y control de la energía. Peter se reencuentra con Gwen mientras escuchamos Song of Zula de Phosphorescent del 2013. Él va con intenciones de regresar, pero ella le dice que se mudará a Inglaterra debido a una oportunidad de estudio en Oxford. Max absorbe la energía y comienza a hacer destrozos accidentalmente en Times Square. La policía lo ataca, haciéndolo enojar, por lo que comienza a atacar a los civiles. Por suerte, Mallitas llega justo a tiempo para detenerlo con una manguera de bombero. Llegando a su casa después de salvar el día, Peter toma el portafolio de su padre para investigar más sobre él, encontrando la palabra Roosevelt, encontrando al presidente Franklin Roosevelt, un hotel y un teleférico. Este como una referencia al teleférico de Spider-Man 1 de Tobey Maguire, entrelazando todo para ver si existía algún tipo de conexión. Mientras escuchamos Gone 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 de Philip Philip del 2012. Harry comenzaba a tener molestias de su rara enfermedad, activando el dispositivo con la información que su padre le había dado. En dicha base de datos vemos el nombre de Dr. Connors, o sea, el lagarto, Dr. Morbius, el vampiro viviente, y el simbionte Venom, además de la prisión Ravencroft, de la cual hablaremos más adelante. Harry encuentra un archivo donde ve a Richard y Norman explicando que el ADN de araña puede curar ciertas enfermedades. Un lánzatelarañas de Peter había sido afectado por su último enfrentamiento con Electro, tratando de encontrar una solución por un posible enfrentamiento futuro. Y mientras lo hace, vemos que utiliza el lánzatelarañas de su pelea anterior, escuchando Pursuit of Happiness de Steve Aoki del 2009. Harry cita a Peter en Oscorp después de ver el video de Richard, concluyendo que necesita el ADN de la araña para curarse, pero Peter no lo considera buena idea debido a la reacción que tenga sobre Harry. Gwen se da cuenta de que Oscorp ha borrado todo rastro de Max. Se topa con Peter escondiéndose del personal que la buscaba. En el elevador, Harry se topa con Gwen y se conocen. En los cómics, ellos fueron novios durante sus estudios antes de que anduviera con Peter. Max fue resguardado en Ravencroft, la cual existe en los cómics y es una prisión de máxima seguridad especializada en el tratamiento y resguardo de criminales superhumanos. Nos presentan al Dr. Kafka. En los cómics, este personaje es una chica de nombre Ashley Kafka, una psiquiatra y fundadora de Ravencroft, solo que esta versión parece más retorcida, muy similar a Dr. Ock. Mientras escuchamos The Beautiful Blue Danube de 1866. May se preocupa por la investigación que Peter tiene hacia su padre por miedo a que le pasara algo, ya que May le dice que su padre fue declarado como un traidor al vender su investigación a gente enemiga, justo como sucedió en los cómics. Ellos fueron culpados como traidores, por eso fue derribado el avión por Fierce. Por supuesto, esto no es real,
por lo que Peter decide investigar más sobre eso. Peter, con traje de araña, visita a Harry para decirle que su sangre puede ser peligrosa y se niega a dársela, haciéndolo enfurecer. Peter intenta pedirle un consejo a Gwen, pero ella no lo puede atender debido a su entrevista para Oxford. Peter descubre que Roosevelt era un antiguo tren subterráneo, así que decide investigar. Felicia le dice a Harry que dentro del edificio existe una muestra del veneno de araña, entrando a los archivos y descubriendo el expediente de Electro, siendo traicionado y acusado de experimentación con humanos en Ravencroft, por lo que es echado de Oscorp. Peter se adentra y descubre el laboratorio de su padre, abriendo el archivo que su padre alcanzó a enviar antes de que el avión fuera derribado, el cual era un video donde Richard decía que la finalidad de Norman era hacer armas biológicas, culpándolo a él. Sin embargo, el experimento de arañas solo funciona con el ADN de Richard o su descendencia. Harry se adentra a Ravencroft para liberar a Electro con la finalidad de que ambos trabajen juntos para atrapar a la araña. Gwen le dice a Peter que fue aceptada en Oxford, por lo que iba en camino al aeropuerto. Harry y Max se adentran a Oscorp para conseguir el veneno de araña que según Harry podría curarlo, pero como dijo Richard solo funciona con su linaje, así que Harry se lo inyecta transformándolo en un monstruo y acelerando su enfermedad, tomando el exoesqueleto y el aerodeslizador para rehabilitarse un poco, escapando del lugar. En los cómics, después de la muerte de su padre, Harry juró venganza por culpar a Spider-Man, pero sabemos que el menso fue el que se autoasesinó con su aerodeslizador, descubriendo que Peter era el hombre araña al encontrar su traje dentro de su departamento, y utilizando el equipo de su padre, se enfrenta a Peter como el segundo Duende Verde. En el camino, Peter le deja un mensaje a Gwen diciendo que la amaba mucho con telaraña, planeando irse juntos a Inglaterra. En eso, Electro comienza a tomar la energía de la red eléctrica que alimenta toda la ciudad, generando un enorme apagón. Gwen le dice a Peter que para que sus lanzatelarañas no exploten como la última vez, intente magnetizarlas para que aíslen la corriente eléctrica. Cuando Gwen grita a Peter y se tapa la boca, es un error de la actriz, pero el director decidió dejarlo al final por su naturalidad. Peter se enfrenta a Electro y utilizando las bobinas de red eléctrica recrea la canción Witsy Witsy Araña, la misma canción que el Duende Verde cantó a Tobey Maguire. La pequeña araña al agua se metió. Gwen llega al lugar, algo que molestó a Peter, sin embargo, juntos logran sobrecargar y hacer explotar a Max. En los cómics, Max fallece cuando Francie Fire absorbe su poder hasta calcinarlo, convirtiéndola en la nueva Electro. Pero esto no había terminado. Harry llega al lugar descubriendo que Spider-Man es Peter, llevándose a Gwen. La sueltan, Peter la atrapa cayendo en un reloj. Es por eso que en un inicio vimos engranes y toda la cosa, porque esta película está enfocada en el tiempo. Harry tiene el tiempo contado, Gwen también, pero no lo sabe. Y Max pierde el tiempo por complacer a los demás, aunque lo traten como basura. En fin, Peter y Harry pelean mientras Gwen busca la forma de bajar. El lugar es destruido, Harry es noqueado, mientras Gwen cae al vacío. Peter intenta tomarla con su telaraña, la cual por un instante toma la forma de una mano, pero lamentablemente Gwen se desnuca y se da un fuerte golpe en el piso. Peter desgarradamente llora su pérdida. Y esto, amigos, está basado completamente en los cómics, solo que aquí Norman es quien la arroja por un puente, y Peter al intentar salvarla se desnuca accidentalmente con su telaraña. El reloj marca 1:21, como referencia al cómic The Amazing Spider-Man número 121, cómic en el que Gwen fallece. Al día siguiente todos lloran la pérdida de Gwen. Peter va a visitarla constantemente durante 5 meses, los cuales dejó de ser Spider-Man. En Ravencroft, Gustav Fierce visita a Harry para decirle que está formando un equipo, o sea, la formación de los supervillanos conocido como los 6 Siniestros. Cuando Fierce se adentra a la bóveda, vemos los brazos del Dr. Octopus, las alas del buitre y el traje de Rhino basado en su versión Ultimate. El noticiero daba avisos sobre la fuga de Alexei de una prisión llamada La Bóveda, prisión de máxima seguridad que existe en los cómics. Peter seguía depre y al escuchar el discurso de Gwen, se motiva volviendo a tomar el manto de Spider-Man, enfrentándose al feo rinoceronte de metal, terminando así con esta historia. En los créditos vemos algunos elementos de la que hubiera sido la posible alineación de los 6 Siniestros, por supuesto si esta historia hubiera continuado, como el aerodeslizador del duende, Rhino, Octopus, la lanza de Kraven, una máscara como referencia al camaleón o Misterio, y la cola del escorpión. Mientras escuchamos It's On Again de Alicia Keys. Esta peli tiene varias escenas eliminadas con algunos elementos importantes para la trama, como la inseguridad de Max al ver que su madre no lo quería, Flash graduándose con Peter, un vistazo a Venom dentro de Oscorp, así como la cabeza de Norman, y el reencuentro de Peter con su padre Richard, aunque muchos especulan que en realidad no era Richard, sino el camaleón, ya que en los cómics, en una ocasión, el camaleón armó unos androides con la apariencia de los padres de Peter, haciéndolo pensar que estaban vivos. Pero esto ya no lo sabremos, porque en lugar de continuar con esta historia, Sony prefirió morbearse y huevear, teniendo la última aparición de este Peter dentro de No Way Home. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.